Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes aquí para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios prometida para este día postrero. Que las bendiciones de nuestro amado Salvador Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos abra las Escrituras y nos abra la mente y el corazón para entenderlas y recibirla allá en lo profundo de nuestra alma. Quiero leer en San Mateo capítulo 24 versos 42 al 47 las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo, donde dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y bendiga nuestros corazones con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es el siervo fiel y prudente en la casa de Dios en el día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Estas palabras de nuestro amado Señor Jesucristo nos hablan del día postrero, del tiempo final. Nos hablan de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y por eso Jesucristo encontramos que habló del siervo fiel y prudente. A través de las etapas o edades de la iglesia gentil, Jesucristo ha enviado un siervo fiel y prudente que es el ángel mensajero de cada edad, para cada edad. Y le ha dado el alimento espiritual a ese ángel mensajero para él y para la gente de su edad. Y ese ha sido el que ha repartido el alimento espiritual en la casa de Dios. Y la casa de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo. San Pablo, en su carta a los Hebreos, nos dice en el capítulo 3 de su carta a los Hebreos, verso 1 y adelante, nos dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Vamos a ver aquí. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado este digno, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora, ¿cuál es la casa de Dios? Somos nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la casa de Dios, y sobre esa iglesia, sobre esa casa está nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora Jesucristo dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual su Señor, o sea Jesucristo, ha colocado sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Para que les dé el alimento a tiempo a quién? A esa casa, que son los hijos e hijas de Dios, los miembros del cuerpo místico de Cristo. Esa casa es la familia de Dios, así como cada persona tiene su casa, su familia. Y ahora la casa de Dios son los hijos e hijas de Dios, los que han creído en Cristo como su Salvador y han nacido de nuevo del agua y del Espíritu, y así han nacido en la familia de Dios, en la casa de Dios. Y esa casa, esa familia tiene que ser bien alimentada. Como todo padre, vigila por la alimentación de su familia. Por eso trabaja, lucha y se esfuerza para traer el alimento a tiempo a su casa, a su familia, para que coman
estén fuertes, bien alimentados, y crezcan los hijos, y se hagan hombres y mujeres útiles en la vida. Ahora, Cristo sobre su casa, vean ustedes, está colocado como Señor sobre su casa. Pero ahora Él ha colocado siervos sobre su casa. Esos siervos sobre su casa son los 7 ángeles mensajeros de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, más el ángel mensajero de la edad de la piedra angular. Y encontramos que a esos mensajeros en cada etapa, en cada edad de la iglesia del Señor Jesucristo ha venido la palabra de Dios revelada a ellos, que es el alimento espiritual para los hijos de Dios, para la casa de Dios, en esa etapa de la iglesia del Señor Jesucristo. De ese alimento come el ángel mensajero y comen todos los hijos de Dios de esa edad, en la casa de Dios, en la familia de Dios. Y ahora han transcurrido ya 2000 años de la primera venida de Cristo hacia acá, y hemos visto que han estado sobre la casa de Dios durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil 7 mensajeros, 7 siervos fieles y prudentes, los cuales recibieron el alimento espiritual para la gente de Dios, para el pueblo de Dios, para la casa de Dios y para ellos mismos, porque ellos eran parte de la casa de Dios en la edad en que vivieron. Cada uno de ellos fue el líder, el ángel mensajero, el siervo fiel y prudente colocado sobre la casa de Dios. Y al ángel mensajero de cada edad viene el mensaje para la edad en que Dios lo envía. Ese recibe el alimento espiritual para él y para el pueblo que Dios ha colocado bajo su ministerio. Y lo reparte por medio de la predicación del evangelio, y ese mensaje es distribuido a todos los hijos e hijas de Dios en esa edad. Y los demás ministros que lo reciben lo reparten a otros, como hizo Jesús. Jesús en una ocasión, vean ustedes, hubo hambre en medio del pueblo. Ya llevaban 3 días con Jesús y ya no tenían alimento para comer, ya estaban con hambre y se estaban poniendo ya débiles, y los discípulos le dicen a Jesús: mira, ya es tarde, el pueblo no tiene comida y es mejor que los mandemos, los despidamos para que vayan a las ciudades cercanas y a las aldeas y compren alimento para ellos. Cada uno pues compre su alimento y allá resuelva esa necesidad. Pero Jesucristo les dice: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dicen: pero no tenemos alimento. Y aún le dicen una cantidad de panes. Aún con una cantidad de panes como esta que te decimos, no da para toda esta gente. O sea que todas las panaderías que hay por ahí, en las diferentes ciudades, con todo el pan que hayan hecho, lo compramos y lo repartimos, y no da para estas 4.000 personas en una ocasión, y luego en otra ocasión fueron 5.000 personas, sin contar los niños y las mujeres. Y las mujeres comen bastante, ¿verdad? Y los niños no se quedan atrás. Hay niños que comen como los mayores. Así es que, sin contar los niños y las mujeres, había en una ocasión 4.000 personas y en la segunda ocasión 5.000 personas. Y vamos a decir que hubo entre los niños y las mujeres otras 4.000 personas en una ocasión y 5.000 personas en otra ocasión. O sea que eran congregaciones de unas 8.000 a 10.000 personas en cada ocasión. Si estaban allí también las mujeres y los niños de esas personas que allí estaban presentes. Pues cuando llegaba Jesús a una ciudad, y lo sabían, toda la ciudad se venía a donde estaba Jesús para escuchar su mensaje y para ver las cosas que Jesús hacía, y los que tenían necesidad, pues para pedirle a Jesús la solución a su problema. Ahora Jesús les dice a ellos: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y cualquier persona podía decir: ¿cómo le vamos a dar de comer? ¿Cómo dijeron ellos? Si no hay suficiente alimento, si tuviéramos tal cantidad, no daba para todas estas personas. Así es que, pero Jesús les dice: ¿qué tienen? Ahora vean ustedes cómo Jesús toma lo poquito que uno tiene para bendecirlo
Y con eso poquito hace cosas grandes. Algunas personas dicen, yo quiero tener mucho para ponerlo en las manos de Jesús para que Él haga cosas grandes. Miren, lo que Él necesita es lo poco que uno puede ofrecerle para Él hacer cosas grandes, bendiciendo eso poquito que ponemos en sus manos. Y Jesús pregunta, ¿cuántos panes y peces ustedes tienen? ¿Qué tienen por ahí ustedes? Bueno, por aquí lo único que hay es un niño con unos panecitos por aquí y unos pececitos. Ahora no sabemos si ese niño era hijo de alguno de los apóstoles, o era algún niñito de la congregación, o era algún niñito que vendía panes y peces. Porque ustedes saben que donde hay mucha gente, como en los parques de pelota o de fútbol o estadios, aparecen algunos vendiendo refresquitos por aquí, vendiendo maní, vendiendo eso es florecitas de esas de maíz, no sé cómo le llaman acá, palomitas de maíz y chicles y de todas estas cositas. Ahora no se sabe, no explica la Biblia, por lo tanto vamos a dejarlo quietecito ahí. Una de esas cosas fue, o sea, hijo de alguien era, y la cosa es que tenía lo que Jesús necesitaba. Ahora los niños, vean ustedes, pueden ser usados por Cristo, y lo poco que tienen puede ser multiplicado y Cristo hacer cosas grandes. Así es que no menospreciemos, no escatimemos en poco a los niños, porque ellos son útiles en la obra del Señor. Ahora ese niño era un creyente en Cristo, de otra manera no hubiera dado sus panes y sus peces. Así es que buscan al niño, traen la canastita con sus panes y sus peces, y Cristo los toma y le dice a sus discípulos, recuesten a la multitud de 50 en 50. 50 es jubileo y también 50 es Pentecostés. Y el Pentecostés o el jubileo siempre viene en el 50. Año 50, año de jubileo y año de Pentecostés. Así como día 50 es día de Pentecostés. El día de Pentecostés donde vino el Espíritu Santo fue el día 50. Y la plenitud del Espíritu Santo vendrá para todos los escogidos de Dios en el año 50. Y el año 50 representa el año de Pentecostés, el cual corresponde ¿a qué? A la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino, en el séptimo milenio. Ese es el ciclo representado en el año 50, el ciclo representado en el año del jubileo, ciclo al cual la iglesia del Señor Jesucristo entraría en el día postrero. Al entrar a la edad de la piedra angular ha entrado al ciclo divino del año de Pentecostés, para recibir la plenitud del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Ser transformados, los que vivimos, y obtener así el cuerpo eterno, y los muertos en Cristo, recibir la resurrección en un nuevo cuerpo, en un cuerpo eterno. Para vivir por toda la eternidad, jovencitos, representando siempre de 18 a 21 años de edad. Usted se mirará en el espejo cuando reciba el cuerpo, si encuentra algún espejo, porque de seguro va a buscar un espejo rápido. Se mirará, dice, si tenía 80 años dirá, oye, pero se me cayeron de encima, ¿cuántos? 60 años. Se tocará y dirá, pero es realidad. Tengo tacto, la vista también me muestra que sí, que es real. Es el cuerpo que Cristo había prometido para usted. Si tenía 50 años, pues se verá como de 18 a 21 años también. Y no importa la edad que tenga la persona en la actualidad, si tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero y ha entrado al ciclo divino del año del jubileo, que es la edad de la piedra angular, sea niño, sea joven, sea adulto o sea anciano, hombre o mujer, tendrá un cuerpo eterno. Jovencito de 18 a 21 años de edad, en apariencia. No que tendrá 18 a 21 años, sino su apariencia será de 18 a 21 años. Porque cuando tenga 1000 años, se verá en la misma forma. Se mirará usted en el espejo y dirá, no me he puesto bien.
¿Por qué? Porque ese es el cuerpo eterno que Cristo le había prometido. Es un cuerpo glorificado, es un cuerpo como el del Señor Jesucristo. Ahí es donde seremos completamente, plenamente a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y esta es una promesa para los miembros del cuerpo místico de Cristo, para la casa de Dios, para la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, donde Él ha colocado sus siervos fieles y prudentes para cada etapa de su iglesia gentil. Ahora, hemos visto cómo han alimentado a los hijos de Dios en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, estos 7 siervos fieles y prudentes, que son los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Y ahora se acabó el alimento para los hijos de Dios en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. No. El alimento que ellos recibieron fue en el lugar santo. Y ahora, la edad de la piedra angular pertenece al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. ¿Y hay alimento en el lugar santísimo para los hijos de Dios? Pues claro que hay. ¿Dónde está eso escrito? Encontramos que Cristo ha hecho la promesa en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, donde nos dice de la siguiente manera, y vamos a leerlo. Dice, vamos a ver así, dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Dónde está el maná escondido entonces? El siervo fiel y prudente lo encontrará. El siervo fiel y prudente de este tiempo. El siervo fiel y prudente que le toque buscar el maná escondido en la edad de la piedra angular. A él, Cristo se lo entregará. ¿Dónde? En el lugar santísimo. Porque en el lugar santísimo nos dice la Escritura que estaba una vasija de maná. Hebreos capítulo 9, versos 1 al 10. Vamos a leer, vamos a ver hasta dónde leemos aquí. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná. ¿Dónde estaba el maná? ¿Dónde Dios había escondido el maná? En el templo, en el lugar santísimo, dentro del arca del pacto, en una vasija de oro. La vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. En el tiempo de San Pablo no se podía hablar en detalle de las cosas del lugar santísimo y de lo que representaban en la iglesia del Señor Jesucristo, porque San Pablo estaba viviendo en la etapa del lugar santo para la iglesia del Señor Jesucristo, y él estaba dando el alimento espiritual en el lugar santo a todos los hijos e hijas de Dios en la casa de Dios, porque él fue el primer ángel mensajero colocado sobre la casa de Dios. Pero ahora, cuando se ha acabado el alimento espiritual para las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, y se lo han comido los hijos de Dios en las diferentes edades, traído ese mensaje por medio de cada ángel mensajero al cual Cristo le dio ese mensaje, ahora nos hemos quedado sin alimento espiritual. No, porque Dios nos ha pasado a un lugar en donde hay alimento espiritual. Nos ha pasado al lugar santísimo de su templo espiritual. Por eso Dios le ordenó al profeta Moisés tomar en el día sexto doble maná para el pueblo, y de ese maná que fue tomado, ordenó que una vasija de oro fuera lleno, una vasija de oro que equivale a un gomer, fue llena de oro y colocada ¿dónde? Dentro del arca del pacto, para preservar este maná, para mostrarle a los hijos de Israel que era verdad que ese maná había caído sobre los hijos de Israel durante 40 años por el desierto. Pero vean ustedes, el único que podía ver ese maná
era el sumo sacerdote una vez al año cuando entraba al lugar santísimo. Y vean, no se corrompía. ¿Por qué? Porque estaba delante de la presencia de Dios. Estaba en el lugar donde sufrió una transformación, sufrió un cambio, y de ser algo temporal vino a ser algo con vida, que no se corrompía. Por lo tanto tenía vida porque estaba ante la presencia de Dios, y mientras estuviera allí ante la presencia de Dios no se corrompía. Eso es la figura del mensaje correspondiente a la edad de la piedra angular y a la dispensación del reino para el día postrero, para el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que es la edad de la piedra angular, en donde el mensaje representado en el maná escondido es el mensaje del evangelio del reino, que contiene el misterio, el secreto de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Así como el alimento espiritual que fue repartido durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil fue el alimento espiritual de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo. Ahora vean ustedes que el alimento espiritual de la segunda venida de Cristo estaba escondido de los sabios y entendidos, y estaba escondido también de los 7 ángeles mensajeros, y ellos no podían repartir esa revelación, ese mensaje a los escogidos de Dios en la casa de Dios. Solamente ellos podían profetizar de que eso vendría. Ellos podían profetizar de la segunda venida de Cristo, pero ellos no podían darle el alimento de la segunda venida de Cristo cumplida en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, porque eso corresponde al día postrero, a la edad de la piedra angular, y en la dispensación del reino, o sea, en una nueva dispensación. Para ese tiempo, Cristo tendría un siervo fiel y prudente, al cual le daría ese alimento espiritual, esta revelación, la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, y él se alimentaría con ese mensaje y la daría a la casa de Dios, a los hijos de Dios, a la iglesia de los Señor Jesucristo, a la edad de la piedra angular, ese alimento espiritual. Y los hijos de Dios comerían ese alimento espiritual en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, ¿dónde? En el lugar santísimo de la casa de Dios. Y así como cada edad tuvo un territorio donde se cumplió, la edad de la piedra angular, que es la edad del lugar santísimo, tiene un territorio donde se cumpliría también. Así como la etapa del lugar santo de la iglesia del Señor Jesucristo se cumplió durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, en Asia Menor, Europa y Norteamérica. Y ahora, el territorio donde se cumpliría el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo corresponde a la América Latina y el Caribe, donde Cristo tendría a su siervo fiel y prudente dándole el alimento espiritual a él, para que él lo reparta a todos los escogidos de Dios en la casa de Dios, en el lugar santísimo de la casa de Dios, en el lugar representado en la edad de la piedra angular. Ahí es donde Cristo está llamando y juntando a sus escogidos, y están siendo alimentados por el siervo fiel y prudente del día postrero en la casa de Dios, dándole el alimento espiritual de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, con y en el evangelio del reino prometido para el día postrero, para la séptima dispensación y para el séptimo milenio. Ahora hemos visto que Cristo en Apocalipsis capítulo 4 verso 1 dice: sube acá. ¿A dónde vamos a subir? Pues a la edad de la piedra angular. Y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Las cosas que han de suceder después de las que ya sucedieron en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil durante estos 2000 años que han transcurrido. Ahora las cosas que han de suceder después de esas, yo te las voy a mostrar. ¿Y dónde se las va a mostrar? En la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino, y por medio del ángel mensajero de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino. Porque el ángel mensajero de la edad de la piedra angular es un mensajero dispensacional, por lo tanto es portador de un mensaje dispensacional, y el único mensaje dispensacional prometido para ser predicado en el séptimo milenio, o sea, en el día postrero, en el día del Señor, es el mensaje del evangelio del reino. Ese mensaje del evangelio del reino es el alimento espiritual para todos los hijos e hijas de Dios en el día postrero, en la casa de Dios.
en el lugar santísimo de la casa de Dios. Y ese ángel mensajero es el que en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6 aparece como el portador de la revelación divina de todas estas cosas que deben suceder pronto. Pues a él es que Cristo le entrega esta revelación de las cosas que deben suceder pronto para que las reparta a todos los hijos de Dios. ¿Dónde? En la casa de Dios. Y sean alimentados así todos los hijos de Dios en la casa de Dios, en el lugar santísimo de la casa de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso Apocalipsis 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿A quién ha enviado? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué estará mostrando el ángel del Señor Jesucristo? Las cosas que deben suceder pronto. Él tendrá el alimento espiritual para todos los hijos e hijas de Dios, para todos los miembros del cuerpo místico de Cristo, en el día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y este alimento espiritual es el mensaje del evangelio del reino, con el cual y en el cual están mostradas todas las cosas que deben suceder pronto en el día postrero, en el séptimo milenio y día del Señor, que es el séptimo milenio, porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. San Pedro nos dice así en 2 de Pedro capítulo 3 y verso 8, y él tomó esto del Salmo 90 y verso 4, que es un salmo del profeta Moisés. Así es que podemos ver lo que es el día postrero o día del Señor, en donde estaría el siervo fiel y prudente, que es el ángel del Señor Jesucristo, dándole a los hijos de Dios, en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular, o lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, dándole que el maná escondido, el mensaje escondido de las edades pasadas, que es el evangelio del reino, que gira alrededor ¿de qué? De la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Así como el mensaje del evangelio de la gracia gira alrededor ¿de qué? De la primera venida de Cristo, como el Cordero de Dios, quitando nuestros pecados en la cruz del Calvario, al morir y derramar su sangre por todos nosotros, en su obra de redención. Ahora podemos ver que es el mensaje del evangelio del reino, la trompeta final, la gran voz de trompeta, el alimento espiritual, el maná escondido para todos los hijos e hijas de Dios. Y el siervo fiel y prudente es el ángel del Señor Jesucristo. ¿Y cómo será conocido el ángel del Señor Jesucristo? Será conocido por medio del mensaje que Él nos estará dando en el día postrero, el mensaje con el cual nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Eso lo identificará Él como el ángel mensajero del Señor Jesucristo, enviado por Jesucristo para manifestar estas cosas que deben suceder pronto. ¿A quiénes? A los siervos de Dios, a los hijos de Dios, a la casa de Dios, a los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, y luego al pueblo hebreo. Por eso también Apocalipsis 22, versos 16 nos dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ven, ¿quién es el siervo fiel y prudente que viene con la revelación de todas estas cosas que deben suceder pronto, para dar testimonio de estas cosas en todas las iglesias y a todos los seres humanos, y para dar testimonio a todos los escogidos de Dios en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en la casa de Dios? Es el siervo fiel y prudente, el ángel del Señor Jesucristo. Este ángel del Señor Jesucristo es el último profeta mensajero para dispensación del reino. Es el mensajero de la dispensación del reino con el mensaje del evangelio del reino. Es la primera ocasión en que la iglesia del Señor Jesucristo recibe un mensajero dispensacional, pues la iglesia del Señor Jesucristo nació el día de Pentecostés y nunca había tenido un mensajero dispensacional. Tuvo 7 mensajeros y ninguno de ellos fue un mensajero dispensacional. Pero en el día postrero Cristo envía a su siervo fiel y prudente, de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino, que es su ángel mensajero, que es el profeta de la dispensación del reino, con el ministerio de Jesús por segunda vez, el ministerio de Elías por quinta vez, y el ministerio de Moisés por segunda vez. Todos estos ministerios manifestados por Jesucristo en su ángel mensajero. Viene con ese ministerio triple en
y para la casa de Dios, para darle el alimento espiritual a todos los hijos de Dios y darle a conocer la manifestación de Jesucristo con sus ángeles, o sea, con los ministerios de Moisés y Elías, en el día postrero, la edad de la piedra angular y dispensación del reino, que es el día del Señor. Esta manifestación de Jesucristo por medio de su ángel mensajero en el día postrero es dada a conocer a todos los hijos e hijas de Dios, a todos los miembros del cuerpo místico de Cristo, o sea, a toda la casa de Dios en el día posterior a la edad de la piedra angular, a toda la iglesia del Señor Jesucristo. Y esa revelación que es dada a conocer es el alimento espiritual para el alma de todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo en este día postrero. En el libro de Eclesiastés, capítulo 11 y verso 1 al 2, nos dice de la siguiente manera. Quiero dejarles este pasaje donde nos dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8. ¿A cuántos? Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Ahora podemos ver que el pan es el mensaje del Evangelio, la palabra. Échalo sobre las aguas. Las aguas son la gente, las multitudes. Échalo sobre las aguas, porque tú no sabes el mal que vendrá. Reparte a 7. Ahí están las 7 edades de la iglesia gentil. Esa orden la recibió cada ángel mensajero de cada edad, desde la primera edad de la iglesia gentil San Pablo, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo ángel mensajero, y luego cuando dice reparte a 8 también, y aún a 8, esa orden la recibe el ángel del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular, que está representada en el 8, porque 8 representa eternidad. Esa es una edad eterna, por lo tanto tiene un mensaje eterno, tiene un mensaje para todo el pueblo de Dios, el cual, al ser recibido, producirá en cada escogido de Dios los requisitos para ser transformados y raptados en el día posterior e ir a la cena de las bodas del Cordero. Así es que los 7 ángeles mensajeros repartieron en la iglesia del Señor Jesucristo, en la casa de Dios, el alimento espiritual. ¿Repartieron a cuánto? A 7. Se necesitaron 7 ángeles mensajeros para cumplirse la repartición de las 7 edades de la iglesia gentil con el alimento espiritual para los hijos e hijas de Dios de esas edades. Y se lo comieron. Y ahora dice, y aún a 8. ¿Y quién repartirá a 8? Pues ya los 7 ángeles mensajeros repartieron, cada uno en su edad, porque recibieron el mensaje, el pan espiritual para cada edad. Y ahora reparte a 8. Ese que repartirá a 8 es el siervo fiel y prudente que estará en el día postrero y es enviado a la iglesia del Señor Jesucristo a la edad de la piedra angular y dispensación del reino en el día postrero, en el día del Señor. Ese estará repartiendo ¿a qué? A 8. No le estará repartiendo a la primera edad, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta, ni a la sexta, ni a la séptima tampoco. Ya ellos tuvieron su alimento espiritual. Ahora les toca a los que estarían en la etapa octava, que es la etapa de la edad de la piedra angular, que es una edad eterna, una etapa eterna. Ahí es donde los escogidos de Dios entran a una edad eterna para entrar luego a un cuerpo eterno. Y así pasar de tiempo a eternidad. Y es el ángel del Señor Jesucristo el que en el día postrero estaría repartiendo a 8, o sea, a la edad de la piedra angular, a la edad octava de la iglesia del Señor Jesucristo. El 8 representa eternidad. Esa es una edad eterna para regresar todos los hijos e hijas de Dios a la eternidad con un cuerpo eterno. Fue representado también esa edad eterna en el año del jubileo. El año del jubileo es el año 50 y también es el año número 8, porque cada 7 años, el año séptimo era un día de fiesta, un día festivo, o sea, un año festivo, un año de reposo para la tierra. Y cuando transcurrían 49 años, habían transcurrido ¿cuántos años sabáticos?
7 años sabáticos. Y después de esos 7 años sabáticos venía el 8º año, el cual no estaba representado en el sábado, sino en el domingo. Era el 8º año festivo. Y para llegar a ese 8º año festivo, transcurrían 50 años. Cada 50 años llegaba ese año festivo llamado el año del jubileo. Era el año de la redención. Era el tiempo en donde se tocaba la trompeta del año del jubileo, y las propiedades que habían sido perdidas y las habían tomado otras personas por alguna deuda o alguna causa, regresaban libres a sus dueños originales. Y cada persona que había sido vendido o tomado como esclavo, cada miembro del pueblo hebreo, en el año del jubileo, quedaba libre. Él tenía que aceptar su libertad, o si no, lo llevaban a un poste y con una lesna lo horadaban en la oreja y ya quedaba esclavo para siempre. Si no, escuchaba la trompeta del año del jubileo y recibía su libertad. Ahora, vean ustedes, también nos dice, cada cual regresaba a su tierra, a su herencia y a su familia. Vamos a leerlo aquí para que tengamos el cuadro claro de este año del jubileo, que es figura de la edad de la piedra angular, donde todos regresaremos a nuestra herencia y a nuestra propiedad, con vida eterna y un cuerpo eterno, y con todo el poder y autoridad y derechos que perdió Adán y Eva en la caída. Y seremos así restaurados a la vida eterna, a nuestra herencia, de la cual la raza humana había caído. Adán y Eva habían caído. Ahora, Levítico capítulo 25, verso 8 al 13 dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. ¿Ven? Cada uno volverá a su posesión, o sea, a su herencia, a su posesión, que es su herencia, y a su familia. Los hijos e hijas de Dios, pues son del cielo, pertenecen a una familia celestial, a la familia de Dios, y ahora volverán a su familia. Los santos de las edades pasadas son nuestra familia, son nuestros hermanos. Ellos regresarán y estarán con nosotros y nosotros con ellos, y obtendremos nuestra herencia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Ese año es el año de regreso, de volver, y representa la edad de la piedra angular para la iglesia del Señor Jesucristo, en donde volveremos a vida eterna con un cuerpo eterno, y en donde obtendremos nuestra herencia, nuestra posesión, y reinaremos sobre la tierra con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Así es que, para el glorioso reino milenial de Cristo, ya ustedes no estarán como en la actualidad en un trabajito, ya sea en una fábrica o en una compañía o en alguna oficina. Ya nuestra posición en el glorioso reino milenial de Cristo será de reyes y sacerdotes, porque seremos restaurados a la vida eterna y a la posición de reyes y sacerdotes, porque hemos lavado nuestros pecados en la sangre del Cordero, en la sangre de Jesucristo, y Él nos ha redimido para nuestro Dios de todo linaje, pueblo y nación. Vean aquí, Apocalipsis capítulo 1, versos 5 al 6 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, y el primogénito de los muertos,
y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en Apocalipsis capítulo 5 versos 8 en adelante dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así es que, con el cuerpo nuevo que hemos de recibir, reinaremos con Cristo aquí sobre la tierra, en ese glorioso reino milenial de Cristo, y estaremos como reyes y sacerdotes en su reino. Apocalipsis capítulo 20 verso 4 al 6 nos dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esos son los miembros del cuerpo místico de Cristo. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Vean la posición de cada uno de ustedes, y la mía también, y la de cada ángel mensajero con su grupo de cada edad, en el glorioso reino milenial del Señor Jesucristo. Estaremos como reyes y sacerdotes en su reino. Ya no más las labores que realizamos en la actualidad aquí en la tierra, sino que tendremos una posición muy especial con Cristo en su reino, en este glorioso reino milenial que comenzará en algún año del 7º milenio, en cual esperemos a que comience. Antes de eso tiene que venir la resurrección de los muertos en Cristo, la transformación de nosotros que vivimos, después ser raptados e ir a la cena de la boda del Cordero, y la tierra pasar por la gran tribulación, y después de todo eso regresar a la tierra en el cuerpo eterno con Jesucristo para comenzar el glorioso reino milenial. Ahora, ¿en qué año comenzará el glorioso reino milenial de Cristo? Eso lo vamos a ver cuando comience. Pero mientras tanto, estaremos escuchando su voz. Por medio de su voz, Él nos mostrará todas las cosas que han de suceder. Y antes de estar aquí en la tierra en el glorioso reino milenial de Cristo, antes de eso, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles se convierte en una realidad en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, y Cristo en Espíritu Santo se vela y se revela en carne humana por medio de su ángel mensajero, y nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en la edad de la piedra angular, dándonos así el mensaje del Evangelio del Reino, que es el alimento espiritual para el alma de cada uno de nosotros. Ese es el maná escondido, el mensaje de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Porque el mensaje del Evangelio del Reino gira alrededor de su segunda venida. Y todos los eventos correspondientes al día postrero giran alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá en su obra de reclamo. Y todas estas cosas que deben suceder pronto en medio de la humanidad y en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, el siervo fiel y prudente es el que las da a conocer en el día postrero. Por eso dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y es el profeta
de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino. Ese es el siervo fiel y prudente en la casa de Dios en el día postrero. Y ahora, la casa de Dios de edad en edad ha estado manifestada en cierto territorio del planeta Tierra. En la primera edad, en Asia Menor. En la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, en Europa. En la séptima, en Norteamérica. Y ahora, en la octava, la edad de la piedra angular, ¿dónde? En la América Latina y el Caribe. Así como puso en cada territorio de esos, de las 7 edades, un mensajero para dar el alimento espiritual a tiempo, en la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, coloca a su ángel mensajero, y el territorio es la América Latina y el Caribe. Ese es el territorio donde estaría el siervo fiel y prudente del día postrero, dando el alimento espiritual a tiempo, en el idioma de los latinoamericanos y caribeños, que principalmente es el español. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio del siervo fiel y prudente en la casa de Dios en el día postrero. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos abra siempre nuestra mente y nuestro corazón para oír e entender y recibir en nuestra alma y creer con toda nuestra alma, nuestro corazón, su mensaje, su palabra correspondiente a este día postrero, y comernos ese alimento espiritual allá en el alma, para que sí sea de bendición para cada uno de nosotros. Y que pronto todos seamos transformados y raptados. Dejo con nosotros nuevamente al reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar en esta noche nuestra parte, dándole gracias a Dios por la bendición que Él nos ha dado en la América Latina y el Caribe. Es la bendición más grande de todas las bendiciones que Jesucristo ha dado a su iglesia. Es una bendición tan y tan grande que faltan hasta palabras para poder expresar la bendición tan grande que ha venido para la iglesia del Señor Jesucristo en la América Latina y el Caribe. Es la bendición más grande de todas las bendiciones que Jesucristo ha colocado en su iglesia, y por eso está representado ese alimento en el maná escondido. Ahora tenemos aquí a Miguel Bermúdez Marín, el reverendo Miguel Bermúdez Marín, para continuar y finalizar nuestra parte en esta noche, dándole gracias a Cristo por sus bendiciones en la América Latina y el Caribe para cada uno de nosotros. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y pasen todos muy buenas noches.